Hoy vamos a hablar de, del Salmo 91. En Salmo 91 hay veces la gente lo tiene en sus casas, la Biblia abierta, como un amuleto en el Salmo 91. Mucha gente así lo ponen. En sus casas la Biblia abierta y en el Salmo 91. Pero este Salmo Él nos salva. Este Salmo no salva ni quita los pecados. Este Salmo es para que usted haga lo que el Salmo dice. Si usted hace lo que el Salmo dice, usted será salvo. Pero si usted lo tiene abierto en su casa, solo porque es el Salmo 91 y lo que dice el Salmo, a usted lo va a librar en que ande en pecado, en que ande a su manera. Nunca lo va a hacer. Porque el único que salva se llama Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted tuviera vida y vida en abundancia. Pero tampoco salva la muerte de Jesucristo si usted no se arrepiente. Él murió por usted para que fuera salvo. Pero si usted se arrepiente, porque por eso Él vino a abrir ese camino, para dejar ese anuncio a todo el mundo, que si se arrepiente, Él ya pagó el precio para que usted sea salvo. Entonces el camino está hecho. El camino Dios lo dejó hecho. Él murió por eso, para romper todas las fuerzas demoníacas y del diablo que tenían atado al mundo entero y no tenían derecho a nada. Porque el diablo, cuando fue lanzado de arriba del cielo, cuando se llamaba Lucifer, él fue lanzado de arriba del cielo porque él traicionó a Dios. Dios lo tenía en alta estima. Él era un ángel de luz. Dios tenía mucha confianza en él y tenía mucho poder. Él era un ángel de los más poderosos del cielo. Y él quiso ser mayor que Dios. Al verse gran poder y de muchos ángeles que lo seguían, él se rebeló contra Dios y quiso ser más poderoso que Dios. Entonces Dios lo derribó de allá del cielo, aquí a la tierra. Y como él ya no tenía otra opción, porque ya estaba en la lista para ser condenado el día que el Cristo venga, entonces él comenzó a engañar a la gente. Comenzó a engañar aquí al mundo. Y lo engañó tanto que él tomó poder y tomó control de aquí de la tierra. Y más el pecado de Adán y Eva, el mundo quedó en manos de Satanás. Y no había otra forma de salvar al mundo que viniendo Cristo, viniendo Dios a morir a la cruz del Calvario. Por eso dice, y dejó su trono y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces, este salmo no salva. Esta palabra no salva si usted no se arrepiente. Esta palabra es
para que usted cuando la lea haga lo que dice esta palabra, para que usted sea salvo. Porque si usted lee esta palabra y cree usted que con leerla ya fue salvo, o con tener una Biblia en su casa y leerla y no cambiar, no arrepentirse de sus pecados, no crea que va a ser salvo. Tiene que tener una Biblia, tiene que leer la palabra y después arrepentirse. Cuando ya leyó esta palabra y escuchó lo que dice esta palabra y usted la tomó en su corazón, hizo de esa palabra, fue hacedor de esa palabra y se arrepintió, entonces esa palabra queda en su corazón y usted se arrepiente y cambia. Esa es la salvación. Usted cambia, usted se arrepiente, le pide perdón a Dios y le dice que lo perdone y reconoce que fue pecador, que lo ofendió y que se arrepiente por sus pecados y que lo inscribe en el libro de la vida. Entonces Dios, como ya murió en la cruz por esos pecados, Él viene y lo perdona y lo limpia. Y dice que todos sus pecados los tomará y los tirará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero si usted no hace eso, de nada sirve que usted tenga la Biblia abierta en su casa y en el Salmo 91. Porque si no hay un cambio, usted no va a ser perdonado. Porque primero hay que leer la Biblia para que Dios le hable a su corazón y usted abra su corazón y Dios entre en su corazón. Y cuando Dios entra en su corazón, Dios limpia su corazón. Dios lo perdona, lo lava de sus pecados, de la lepra del pecado, lo limpia, porque solo Cristo puede limpiar la lepra del pecado. Entonces usted tiene que ir a Él para que Él lo perdone, entregarse a Él, humillarse a Él y decirle a Él personal que le perdone sus pecados. Esto no es que va a ir a un hombre y le va a confesar los pecados a un hombre. Eso no funciona así. Eso funciona que usted vaya a solas con Dios y se entregue a Dios y le confiese sus pecados a Dios y le diga que lo perdone y que reconoce sus pecados y Dios lo perdona. Por eso es que en las iglesias evangélicas, le hacen el llamado cuando llega un pecador a la iglesia y ese pecador escucha la palabra que el predicador predicó. Después que escuchar la palabra que el predicador predicó, el predicador hace un llamado a todo aquel que quiera recibir al Señor y lo hace pasar al altar. Pero como el pecador no tiene conocimiento cómo hablar con Dios en ese momento, el predicador le dice: repite estas palabras conmigo, pero usted se las va a estar diciendo al Señor, no al predicador. El predicador le dice la opción, cómo repetir las palabras que le va a decir al Señor, para que usted le confiese a Cristo. Con esas palabras le confiese a Dios sus pecados y le pida perdón a Dios públicamente delante de la iglesia. Le pide perdón a Dios públicamente y se entrega a Dios públicamente. Y Dios, al ver su gran fe, que está confesando sus pecados a Dios públicamente, Dios lo perdona. Y después se va a su casa y se mete a su cuarto
y se arrodilla delante de Dios y le pide perdón al Señor y se entrega al Señor igual. Y todos los días, no solo es un solo día, todos los días llega de rodillas al Señor y le vuelve a pedir perdón al Señor, se vuelve a entregar al Señor pidiéndole perdón por si pecó en ese día. Antes de dormirse, usted se arrodilla y le pide perdón al Señor por si en caso pecó con su boca, en alguna mala palabra, en alguna mala acción que usted hizo, en alguna mala decisión que usted tomó, pecó contra Dios. Entonces, antes de acostarse, usted dobla sus rodillas y le pide perdón al Señor por todas las palabras que usted habló, por si en caso una de esas palabras usted pecó contra Dios sin darse cuenta. Entonces sigue pidiéndole perdón todo el tiempo al Señor, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, por el camino que Dios le dejó abierto cuando murió en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero cristiano y el verdadero amor que tiene para Cristo. Que usted siga firme en esos caminos cuando usted vino al Señor. Pero no es por tener una Biblia abierta. No es por tener una estatua en su casa de diferentes estatuas que usted ha aprendido en la vida de este mundo, en las enseñanzas de este mundo, que usted ha aprendido a vivir por la enseñanza de sus padres, a tener cosas idólatras, estatuas, haciéndose pasar por alguna imagen que hace milagros, o que usted cree que sus padres antepasados le enseñaron a que usted aprendiera esas costumbres. Por eso vino a morir Cristo a la cruz del Calvario, para que esas costumbres sean abolidas, sean terminadas y crean en el Dios verdadero que hizo la tierra y los cielos, que hizo el sol, la luna, las estrellas, que hizo el aire que respiramos, aún que hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, cuando Dios crió al hombre y a la mujer y le dio el dominio de toda la creación del mundo, de todo el mundo, de todos los animales. Pero Dios lo hizo para alabanza de su gloria. Dios no lo hizo para que adorara imágenes, ni para que adorara otros dioses, ni para que adorara un árbol, ni para que adorara la luna, el sol. Dios lo hizo para que lo adorara Él, para que fuera alabanza de su gloria, alabanza para Él. Para eso lo hizo el Señor. Y porque todo eso se vino incrementando cuando Adán y Eva pecó, todo eso se vino incrementando. El pecado se vino multiplicando y se salió el mundo de las manos de Dios. Entonces no había otra forma y otra manera que Dios diera su vida por el pecador, por el mundo, para abrir un camino y tenga una oportunidad el ser humano de arrepentirse de sus pecados y de entregarse a Dios y tenga derecho a una salvación. Porque si no es así, él no tiene derecho a una salvación, porque Dios pagó el precio. Dios pagó con sangre. Y el precio de la salvación es de sangre. Y usted nada más lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y reconocer que es pecador y venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Por eso dice la palabra en el Salmo 91, que les quería hablar de este salmo porque en muchos hogares
Este salmo mantiene abierta la Biblia con este Salmo 91. Pero este Salmo 91 no va a hacer nada si usted no se arrepiente de sus pecados y renace de nuevo y es una nueva criatura para el Señor. Renacer de nuevo es dejar lo viejo y renacer de nuevo y aprender nuevas cosas en Cristo Jesús. Y las cosas viejas, dice la Biblia, que pasaron, y he aquí, todo es hecho nuevo. Mientras tanto, si usted no hace eso, si usted muere en ese estado, usted será condenado, porque tendrá un juicio delante de Dios. Y ese juicio, si usted es culpable de pecado, usted será juzgado culpablemente, y el culpable ya sabe lo que le espera. Al culpable le espera un juicio y le espera un castigo según su pecado. Entonces, Dios hace ese juicio y Él va a ser el juez. Si usted no es culpable, usted será juzgado para bien. Será dejado libre. Estamos hablando del mundo. Si usted llega a un juez terrenal y usted es culpable, usted lo juzgan para ser aprisionado, para que usted cumpla en la prisión un castigo. Entonces, según su castigo, así se lleva de años. Pero quien lo juzga es el juez. Estamos hablando de lo terrenal. Entonces, el que no es culpable viene y lo juzga para bien. El juez lo declara inocente y le dice: ven, usted que es inocente, sea libre. Y al que es culpable le dice: ven a cumplir su condena por cuanto hizo mal. Entonces, así es Dios. Dios vino a morir a la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos derecho de arrepentirnos aquí en la tierra y de ser libres del pecado y ser esclavo de Dios, para que Dios los tenga en alta estima. Porque si somos esclavos del pecado, serviremos para el pecado. Y si somos esclavos de Dios, serviremos para Dios, para bien. Pero eso no quiere que tengamos una esclavitud de terror, sino que una esclavitud de libertad en el Señor. Por eso dice Él que Él los juzgará en aquel día. Él vendrá a juzgarlo. Si usted es culpable que no se arrepintió de todo esto que hizo el Señor y no se arrepintió y decidió ser pecador y decidió vivir una vida así de pecado, cuando usted muera, usted muere en pecado y queda en espera para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Levanta su iglesia y levanta al que murió en Cristo Jesús, y al pecador lo levanta también para un juicio, y levanta a los muertos en Cristo Jesús para un juicio. Entonces todos vienen a un juicio delante del Señor, y ese juicio va a determinar a qué lado va usted, si va para el cielo o va para el infierno. Entonces, ese es el motivo de aceptar a Cristo, para cuando ese juicio venga, usted esté preparado y venga el juicio para bien y Dios le diga: bienvenido, bendito de mi Padre, a la vida eterna. Y no tenga el miedo de que Dios le diga: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno que arde con fuego y azufre. Ese fuego es cierto y verídico. Así que hoy le vamos a decir por qué
el Salmo 91, tenemos que hacer lo que dice el Salmo. Oiga lo que dice el Salmo. El Salmo de Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Jehová. El que habita bajo la